Suscríbete para más historias. Dale me gusta a este video si te atrapa la trama. Y no olvides comentar tus pensamientos abajo. Un error. 6 años después. Eres un error, le dijo fríamente 6 años después, mientras ella subía a su yate con un hijo rubio que tenía sus ojos. La oficina se llenó del resplandor tenue del sol de la mañana que se filtraba por los altos ventanales, brillando en los accesorios de acero pulido y el brillo impecable del escritorio de caoba. Ernesto Fuentes estaba de pie cerca de la ventana, con la postura rígida, su cabello rubio perfectamente peinado, su traje azul marino impecable, una armadura que reflejaba su riqueza y control. Detrás de él, el horizonte de Madrid se extendía sin fin, un recordatorio de todo lo que había construido y todo lo que creía que nunca podría arriesgarse a perder. Valeria estaba de pie cerca de su escritorio, sosteniendo el pequeño palo blanco en sus manos temblorosas, su corazón martilleando como si fuera a estallar de su pecho. Sus ojos azules buscaron algo en su rostro, compasión, reconocimiento, tal vez incluso amor. Pero lo que encontró fue una máscara de fría calculadora que la dejó sin aliento. Ella había ensayado este momento durante días, imaginando diferentes reacciones, esperando alguna versión del hombre que una vez pensó que conocía. En su mente, él se acercaría a ella, la tomaría en sus brazos y aceptaría la verdad con la misma pasión que una vez mostró en los momentos privados. En cambio, mientras su voz se quebraba y las palabras salían, palabras que deberían haberlo cambiado todo, él no se movió. Ni siquiera se inmutó. Su mirada se dirigió brevemente a la prueba que ella le tendía, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa débil y despectiva. «Eres un error», dijo, con un tono plano, cada palabra deliberada, diseñada para cortar profundamente y no dejar lugar a la esperanza. La frase la golpeó como una cuchilla, robándole el aire de sus pulmones. Durante un largo momento, solo pudo mirarlo, su cuerpo congelado, su garganta tensándose, como si se negara a liberar el grito que luchaba por salir. «Ernesto», susurró ella, con la voz quebrándose. «Este es tu hijo, nuestro hijo». Ella le extendió la prueba, como si la prueba innegable en su mano pudiera llegar a él donde las palabras no podían. Él finalmente se giró para mirarla de frente, sus penetrantes ojos azules, como fragmentos de hielo, desprovistos de calidez. «No, Valeria», dijo con una certeza escalofriante, «no es mío, nunca será mío. No quiero esto y no dejaré que me arrastre hacia abajo. ¿Entiendes?» Su voz se elevó ligeramente al final, no por pasión, sino por irritación, como si ella fuera una empleada que había cometido un error imperdonable en lugar de la mujer que una vez había compartido su cama y sus susurros de promesas. El silencio que siguió fue sofocante. El pecho de Valeria se agitó mientras las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a él. Quiso gritarle, obligarlo a ver la crueldad de sus palabras, pero ningún sonido salió de sus labios. Sus manos temblaron tan violentamente que casi se le cae la prueba, y cuando finalmente bajó el brazo, se sintió como si estuviera bajando un pedazo de su alma destrozada. Ernesto se giró hacia la ventana, su atención ya cambiando, como si el asunto se hubiera resuelto con finalidad. Su reflejo en el cristal se veía intocable, orgulloso y sin corazón. Un hombre que había elegido el poder sobre la humanidad. Valeria obligó a sus pies a moverse, aunque cada paso hacia la puerta se sentía más pesado que el anterior. Su cuerpo temblaba con el esfuerzo de mantenerse entera, su corazón gritando de traición.
Llegó a la puerta, su mano sobre el frío pomo de metal, y por un momento se permitió una última mirada atrás. Ernesto no se había girado. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad, su postura una declaración de que ya la había borrado de su vida. Las lágrimas que había retenido se deslizaron libremente, calientes contra sus mejillas, mientras abría la puerta y salía al pasillo estéril. El eco de sus palabras, «Eres un error», la siguió por el pasillo, cada repetición grabándose más profundamente en su corazón. Ella presionó una mano contra su estómago, su toque instintivamente protector, y en ese momento hizo un voto silencioso. Él podría negarlos, podría intentar borrar su existencia, pero ella no lo haría. Ella llevaría a este niño, lucharía por este niño, y nunca dejaría que la crueldad de Ernesto Fuentes definiera la vida que crecía dentro de ella. El apartamento al que se mudó Valeria no era más que una estrecha habitación en un edificio viejo y cansado en el borde de la ciudad, pero se convirtió en la frágil fortaleza donde intentó reconstruir su vida. Las paredes eran delgadas, las tablas del suelo crujían con cada paso, y en invierno, la corriente de aire la obligaba a usar suéteres para dormir. Sin embargo, era suyo, y era allí donde criaría a su hijo. Se sentaba sola en la pequeña mesa de la cocina noche tras noche, con las facturas extendidas ante ella, el peso de sus decisiones presionándola como una nube de tormenta. La prueba que una vez le fue arrebatada de las manos, ahora era reemplazada por notas de médico y tarjetas de citas, cada una recordándole la vida que llevaba. Una vida que le daba fuerza incluso mientras la aterrorizaba. Trabajaba largas horas en una cafetería de barrio, el tipo de lugar donde el olor a comida frita se aferraba a su ropa y sus pies le dolían al final de cada turno. El salario apenas era suficiente para cubrir el alquiler y los comestibles, y a menudo se saltaba las comidas para poder guardar un poco más para el futuro. Sus compañeros de trabajo eran amables, pero distantes. Tenían sus propias luchas y no hacían muchas preguntas. Los clientes iban y venían, dejando atrás platos vacíos y billetes arrugados, pero ninguno de ellos veía la guerra silenciosa que Valeria libraba dentro de sí misma cada día. Su cuerpo se hizo más pesado con el paso de los meses. Sus tobillos se hinchaban después de horas de estar de pie. Sin embargo, ella siguió adelante, no dispuesta a dejar que el agotamiento o la soledad rompieran su resolución. Por la noche se quedaba despierta, mirando al techo, escuchando el zumbido distante del tráfico y la sirena ocasional aullando a través de la ciudad. El miedo la carcomía constantemente. Miedo a lo que pasaría si se enfermaba, si perdía su trabajo, si no podía mantener al niño que ya era más real para ella que cualquier otra cosa en el mundo. A veces enterraba la cara en su almohada y lloraba hasta que le dolía el pecho, pero nunca se permitía rendirse por completo. Le susurraba suavemente a su bebé por nacer, su voz temblorosa pero decidida, prometiendo amor, seguridad y un futuro que no tenía idea de cómo construir. Esas promesas susurradas se convirtieron en su ancla, un hilo frágil que la sacaba de las noches más oscuras. Sus padres vivían lejos, y ella no les había dicho. La vergüenza era demasiado pesada, la idea de escuchar su decepción insoportable. Los amigos de su vida anterior también se habían desvanecido, atraídos por sus propias relaciones, sus propias ambiciones, dejando a Valeria para enfrentar su nueva realidad en silencio. La soledad se convirtió en su compañera constante, una sombra que la seguía a cada paso del día. Sin embargo,
incluso en su soledad, descubrió una resiliencia que nunca supo que poseía. Cada pequeña patada que sentía dentro de ella le recordaba que no estaba realmente sola, que su lucha no era solo por ella misma, sino por la pequeña vida que dependía completamente de ella. La primera vez que escuchó el latido del corazón del bebé, se derrumbó en la estéril habitación blanca de la clínica. Las lágrimas corrían libremente mientras presionaba sus manos sobre su estómago. El sonido era rápido, frágil y, sin embargo, increíblemente fuerte, llenando el espacio con la prueba de que ningún rechazo, ninguna crueldad, ninguna negación podía borrar esta existencia. Ese día regresó a casa a través de la fría lluvia, empapada hasta la piel, pero llevaba dentro de sí una calidez que no podía describir. Ese latido del corazón se convirtió en el ritmo de sus días, resonando en su mente cuando el agotamiento amenazaba con consumirla, un recordatorio de que la lucha valía la pena. El mundo de Valeria se había vuelto más pequeño, su círculo más estrecho, pero su propósito creció más cada día que pasaba. Ya no medía su vida en turnos y salarios, sino en los momentos tranquilos de conexión con el niño que aún no había conocido. Cada dolor, cada sacrificio, cada lágrima se convirtió en parte de los cimientos que estaba sentando para el futuro. Las palabras de Ernesto todavía la perseguían, cortando profundamente en su memoria, pero ya no la definían. Estaba decidida a demostrar, aunque solo fuera a sí misma y a la vida dentro de ella, que lo que él había llamado un error algún día se convertiría en su mayor triunfo. La noche en que Valeria se puso de parto fue una que nunca olvidaría, una tormenta tanto dentro como fuera de su cuerpo. El cielo estaba pesado con nubes oscuras, y la lluvia azotaba las ventanas de su pequeño apartamento mientras luchaba por respirar a través de las primeras olas de dolor. Agarró el borde de la mesa de la cocina desgastada, sus nudillos blancos, sus piernas temblando debajo de ella, mientras otra contracción la desgarraba. Por un momento pensó que podría manejarlo sola, pero la intensidad se acumuló tan rápidamente que el miedo se apoderó de su pecho. Con manos temblorosas, llamó a un taxi, agarrando su bolso mientras se tambaleaba hacia la noche húmeda, el agua empapando sus zapatos, las luces de la ciudad borrosas en su visión, mientras luchaba contra la creciente agonía. El hospital. El hospital. Era un borrón de luces brillantes, voces urgentes y el pitido de las máquinas. Las enfermeras la guiaron rápidamente a una habitación, sus palabras tranquilas pero insistentes, mientras la acomodaban en la cama y le sujetaban monitores al cuerpo. Se sintió pequeña en el ambiente estéril, empequeñecida por el caos. Sin embargo, dentro de ella había una fuerza que no podía explicar. Las horas se prolongaron, cada contracción más fuerte, más absorbente. Su cuerpo empapado en sudor, mientras gritaba al aire. Agarró las barandillas de la cama hasta que le dolieron los brazos, su garganta irritada por jadear y gritar. Hubo momentos en que pensó que no podría seguir, cuando el dolor la engulló por completo y rogó que terminara, pero cada vez sentía un débil movimiento dentro de ella, un recordatorio de por qué estaba luchando. Cuando llegó el último empujón, pensó que su cuerpo se haría pedazos, pero luego lo escuchó, el frágil llanto de una nueva vida que perforaba el estruendo. El sonido era agudo, insistente y tan hermoso que las lágrimas llenaron sus ojos al instante. El médico anunció que era un niño, y momentos después, un pequeño bulto arrugado fue colocado en sus brazos temblorosos.
Valeria lo miró fijamente, con el pecho agitado, sus lágrimas cayendo sobre su suave cabello rubio. Sus pequeños puños se cerraron, su llanto resonando en la habitación, y cuando sus ojos se abrieron por primera vez, se quedó sin palabras. Eran los mismos penetrantes ojos azules que los de Ernesto, un espejo que traía de vuelta todo el dolor. Pero en este momento, esos ojos pertenecían solo a su hijo. Susurró su nombre, Mateo, como si fuera una oración. Sus labios temblaban mientras lo decía una y otra vez, hasta que se hizo real. El nombre se sentía correcto, sólido y fuerte, como si lo llevara a través de un mundo que no siempre sería amable. Sosteniéndolo contra su pecho, sintió el ritmo de su pequeño latido, rápido y decidido, y por primera vez desde que Ernesto la había echado, se sintió completa de nuevo. El agotamiento del parto pesaba sobre ella como una pesada manta, pero el calor del cuerpo de Mateo le dio la fuerza para permanecer despierta, para memorizar cada detalle de su rostro, la suavidad de su piel, el débil olor a nueva vida que se aferraba a él. A medida que la habitación se tranquilizaba, la máquina se estabilizaba y las enfermeras se alejaban para darle espacio. Valeria se permitió respirar. Acarició la mejilla de Mateo con un dedo, maravillándose del milagro en sus brazos. Toda la soledad, el hambre, el agotamiento de los últimos meses se derritieron en insignificancia en presencia de este niño. Él era la prueba de que ella había resistido, de que había elegido el amor sobre la desesperación. Inclinó la cabeza, presionando sus labios suavemente en su frente, y susurró promesas que tenía la intención de mantener por el resto de su vida. Ella prometió que él nunca se sentiría no deseado, nunca conocería el dolor del rechazo, nunca creería que era un error. La tormenta afuera todavía se desataba, la lluvia golpeando las ventanas del hospital, pero Valeria ya no sentía miedo. En sus brazos, sostenía no solo a su hijo, sino a su futuro, una luz que ardía más fuerte que la oscuridad que la había perseguido durante tanto tiempo, mientras se sumergía en un sueño agotado, con Mateo acurrucado contra ella. Supo con absoluta certeza que cualquier dificultad que se avecinara, ella las enfrentaría todas. Por él, sobreviviría a cualquier cosa. Ernesto Fuentes había pasado los últimos 6 años construyendo un imperio más grande de lo que incluso él había soñado. Sin embargo, cada nuevo éxito lo dejaba más vacío que el anterior. Su cabello rubio, inmaculadamente peinado para cada reportaje de revista, y sus agudos ojos azules lo convertían en la imagen del control. Pero detrás del barniz había un hombre que no podía encontrar la paz en nada de lo que poseía. Su ático estaba cubierto de vidrio, los suelos brillaban, las habitaciones llenas de todo lo que un hombre de su riqueza podía desear. Sin embargo, el silencio por la noche era ensordecedor. Asistía a fiestas donde el champán nunca dejaba de fluir, y las mujeres con vestidos brillantes se colgaban de su brazo. Pero cuando la noche terminaba y las luces se apagaban, siempre regresaba a un apartamento que se sentía más frío que el hielo. La adquisición de su yate había sido su última indulgencia. Una embarcación en expansión que valía millones, equipada con encimeras de mármol, cabinas privadas y una tripulación entrenada para anticipar cada uno de sus caprichos. Para el mundo era otro símbolo de su poder, un palacio flotante donde podía entretener a clientes o amantes, donde podía recordarles a todos que él era un hombre por encima de todos los demás. Pero para Ernesto, el yate era poco más que otra distracción,
algo que esperaba que pudiera llenar el espacio vacío dentro de él. Invitaba a mujeres a bordo, les servía vino y se reía de sus chistes, pero siempre se encontraba mirando más allá de ellas, hacia el horizonte, con la sensación de que estaba persiguiendo algo que nunca podría alcanzar. Se dijo a sí mismo que la soledad era el precio de la grandeza. Se convenció de que había que hacer sacrificios, que las emociones solo hacían a los hombres débiles. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando la ciudad fuera de su ventana estaba tranquila y ya no podía enterrarse en el trabajo, escuchaba el eco de sus propias palabras pronunciadas años atrás. «Eres un error». La frase volvía sin ser invitada, llevando consigo un agudo dolor que intentaba ahogar en licor y reuniones de negocios. Nunca se permitió pensar en lo que esas palabras le habían costado, negándose a admitir que en algún lugar podría haber un niño con sus ojos, un niño cuya existencia se había negado a reconocer. Mientras tanto, Valeria vivía en un mundo muy diferente, criando a Mateo en un modesto apartamento con escalones que crujían y pintura que se despegaba. Ernesto nunca supo de la risa del niño que resonaba en las pequeñas habitaciones, de sus interminables preguntas sobre el mundo, de la forma en que su cabello rubio captaba la luz del sol y sus ojos azules, los ojos de Ernesto, brillaban de curiosidad. Mateo se había convertido en un niño brillante y alegre que adoraba las historias y estaba fascinado por el mar, aunque nunca había conocido al padre cuya sangre corría por sus venas. Valeria lo protegió de la verdad lo mejor que pudo, dándole amor suficiente para dos, aunque en la tranquilidad de la noche a veces se preguntaba cuánto tiempo podría mantener la verdad oculta. Mientras Ernesto entretenía a los inversores en su yate, mostrando las cubiertas relucientes y el lujo escondido en el interior, no podía saber lo cerca que estaba su mundo de chocar con el pasado que había intentado tan duramente borrar. Se había convencido de que sus elecciones eran definitivas, de que había cortado todos los lazos con lo que una vez fue. Pero el destino tenía otros planes, y pronto el mar que le trajo tantas noches vacías de indulgencia traería de vuelta lo único que había desechado, la mujer que había roto y el hijo que nunca conoció. La mañana de verano era cálida, el cielo pintado de un brillante tono de azul que parecía prometer un día de paz. Valeria se despertó temprano, como siempre lo hacía, moviéndose en silencio por el apartamento para no molestar el sueño de Mateo. Se quedó de pie durante mucho tiempo en la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de café astillada, viendo a su hijo revolverse debajo de la fina manta en el sofá que compartían. A los 5 años, Mateo ya estaba lleno de energía y curiosidad, su cabello rubio despeinado, sus ojos azules brillando cada vez que descubría algo nuevo. Esa mañana, ella quería darle algo especial, algo más allá de la rutina de las paredes estrechas y las calles de la ciudad. Cuando su amiga llamó con una oportunidad inesperada de ayudar en un yate por el día, Valeria dudó solo brevemente antes de aceptar. El pago sería modesto, pero la idea de mostrarle el mar a Mateo la llenó de emoción. Ella empacó su pequeña bolsa con cuidado, metiendo su coche de juguete favorito y un sándwich, diciéndose a sí misma que esto sería un recuerdo que él podría atesorar. Cuando llegaron al muelle, los ojos de Mateo se abrieron de par en par al ver la vasta extensión de agua. Su pequeña mano se aferró a la de ella con fuerza mientras miraba el yate que se alzaba ante ellos, brillando a la luz del sol como algo salido de un sueño. Para él, se veía como un castillo en el mar, y su boca se abrió con asombro mientras susurraba: «Mamá, es enorme».
Valeria sonrió ante su asombro, aunque su pecho se tensó con nervios. No tenía idea de quién era el dueño de la embarcación, solo que su amiga había garantizado sus habilidades en la cocina y prometió que el trabajo sería fácil. Se recordó a sí misma que era solo un día, una oportunidad para dejar que Mateo viera un mundo más grande que su pequeño apartamento, y obligó a su ansiedad a bajar mientras subían a bordo. La tripulación la saludó con educados asentimientos, mostrándole la cocina donde pasaría la mayor parte de su tiempo, preparando comidas sencillas y ayudando con el servicio. A Mateo se le permitió sentarse en silencio en la esquina, dibujando en su libro para colorear, como a menudo lo hacía cuando ella trabajaba. Se sentó con las piernas cruzadas, su cabeza rubia inclinada, mientras Valeria se ataba el delantal que le habían proporcionado y trataba de concentrarse en sus tareas. Sin embargo, de vez en cuando miraba hacia la cubierta a través de la estrecha ventana de la cocina, maravillándose del horizonte que se extendía sin fin, las olas brillando bajo el sol. Pensó en cuánto le encantaría a Mateo estar allí, la brisa marina en su cabello, su risa flotando sobre el agua. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Valeria cortó verduras, lavó platos y siguió las instrucciones del chef mientras Mateo mordisqueaba el sándwich que ella había empacado. La cocina olía a ajo asado y hierbas frescas. Los sonidos de sartenes chisporroteando llenaban el aire. Por un breve momento se permitió sentirse casi normal, casi como si esto fuera solo otro trabajo, no el extraño y brillante mundo de la riqueza que siempre había evitado. Se dijo a sí misma que terminaría el día, recogería su salario y se iría con Mateo, ambos llevando el recuerdo del océano en sus corazones. Pero el destino nunca la dejaba escapar tan fácilmente. A última hora de la tarde, las voces se elevaron fuera de la cocina, más profundas y agudas que las de la tripulación. Una presencia se movió a través de la cubierta, con el tipo de autoridad que silenciaba las conversaciones, y Valeria se congeló, su cuchillo deteniéndose a mitad de un corte. Escuchó pasos que se acercaban, el sonido de risas que era a la vez familiar y discordante. Su corazón se aceleró violentamente mientras presionaba las palmas de las manos contra el mostrador para estabilizarse, aunque aún no lo había visto. Mateo, ajeno a todo, había deambulado más cerca de la puerta, con su libro para colorear en la mano. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules muy abiertos por la curiosidad, mientras veía al hombre subir a la cubierta. Valeria siguió la mirada de su hijo, y cuando sus ojos se posaron en la figura alta con el cabello rubio bañado por el sol y los penetrantes ojos azules, su aliento se cortó en su garganta. Ernesto Fuentes estaba a no más de 10 pies de distancia, su camisa blanca hecha a medida y crujiente contra su piel bronceada, su zancada segura dominando el espacio, como si el yate mismo fuera su trono. El cuerpo de Valeria se tensó. Su estómago se retorció, como si el suelo debajo de ella hubiera desaparecido. Había pasado años construyendo una vida sin él, criando a Mateo a la sombra de su ausencia, y ahora aquí estaba él, tan agudo e imponente como el día en que la había echado. Su primer instinto fue alejar a Mateo, protegerlo de la mirada de Ernesto, pero ya era demasiado tarde. Mateo ya había entrado en la puerta, la luz del sol atrapando el rubio de su cabello, sus ojos azules, los ojos de Ernesto, mirando con curiosidad al extraño que tenía delante. En ese único momento, Valeria supo que el frágil muro que había construido alrededor de su vida estaba a punto de colapsar.
El pasado que había luchado tan duro por enterrar había resucitado y la había encontrado aquí, en el mar, con su hijo a su lado. Ernesto se congeló cuando sus ojos se posaron en la pequeña figura en la puerta. El niño no podía tener más de 5 años. Su cabello rubio captaba la luz del sol en el mismo tono exacto que Ernesto veía en el espejo cada mañana. Sus ojos azules, grandes e inocentes, pero tan penetrantemente familiares, que le enviaron una descarga por la columna vertebral. Por un momento los ruidos del yate desaparecieron, el tintineo de los vasos, la charla de los invitados, el zumbido constante de los motores, y todo lo que quedó fue la mirada del niño que se cruzaba con la suya. El pecho de Ernesto se tensó, su garganta de repente seca, como si su cuerpo ya supiera la verdad antes de que su mente pudiera procesarla. Se tambaleó interiormente, aunque exteriormente se obligó a mantenerse erguido, su postura delatando solo la más leve vacilación. Valeria apareció al instante, sus movimientos rápidos y protectores, tirando de Mateo hacia su lado, como si pudiera protegerlo con la fuerza de su cuerpo. Sus ojos azules, esos mismos ojos que una vez lo miraron con amor, ahora eran agudos con una advertencia. Se mantuvo rígida, cada línea de su postura gritando que no le permitiría acercarse. Los labios de Ernesto se separaron, pero no salieron palabras. Por primera vez en años, se encontró sin habla, despojado de la voz imponente que una vez había doblegado salas de juntas y políticos a su voluntad. Había construido un imperio, silenciado oponentes, conquistado cada desafío que se atrevía a interponerse ante él. Sin embargo, ahora estaba indefenso ante la vista de un niño que llevaba su rostro. El silencio se extendió insoportablemente, espeso y sofocante. Mateo miró a Valeria con curiosidad, tirando suavemente de su delantal. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó con una voz pequeña, su inocencia atravesando la tensión como una cuchilla. Valeria apretó su agarre, su mano temblando solo ligeramente mientras le alisaba el cabello. «Nadie importante», dijo, sus palabras afiladas, dirigidas a Ernesto más que a su hijo. Su tono estaba lleno de amargura, cada sílaba destinada a recordarle lo que había abandonado. Ernesto dio un paso más cerca, incapaz de detenerse, aunque el peso en la mirada de Valeria le advirtió que mantuviera su distancia. «Valeria», comenzó, su voz baja, ronca, despojada de la autoridad que solía llevar. «¡Es él!». Sus ojos se movieron hacia el niño y de nuevo, desesperado por la confirmación, incluso mientras la verdad gritaba en cada detalle del rostro de Mateo. La expresión de Valeria se endureció, su mandíbula se tensó, su ira ardiendo a través de su agotamiento. «Sí», dijo, su voz tranquila pero cortante, cada palabra precisa. «Él es Mateo, tu hijo, el niño al que llamaste un error». Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero su voz no se quebró. Había llorado lo suficiente hace años. Ahora hablaba con el acero de una mujer que había criado a un niño sola. La palabra golpeó a Ernesto más fuerte que cualquier golpe que hubiera soportado. Su pecho se contrajo, su estómago se revolvió, y por un momento sintió como si la cubierta debajo de él pudiera ceder. Recordó ese día en su oficina, la mirada en el rostro de Valeria mientras la despedía, la fría certeza en su propia voz mientras le decía que no significaba nada. El recuerdo chocó con la vista de Mateo, prueba viviente de la vida que había rechazado, y el peso de su crueldad se instaló en él como plomo. Mateo miró entre ellos,
la confusión parpadeando en su rostro mientras intentaba entender. «Mamá, ¿qué quiere decir?», preguntó suavemente, pero Valeria se arrodilló y le acarició la mejilla, susurrando algo destinado solo a él. Ernesto no pudo escuchar las palabras, pero la ternura en su tono lo partió por la mitad. Ella había cargado con todo, cada dificultad, cada noche sin dormir, cada sacrificio, sin él, y lo había hecho con amor. Por primera vez en su vida adulta, Ernesto se sintió pequeño. Quería hablar, decir que se había equivocado, rogar por el perdón, pero las palabras se enredaron en su garganta. Valeria se levantó de nuevo, de pie y alta frente a él, su cuerpo posicionado como una barrera entre él y el niño. «No puedes volver a su vida, solo porque finalmente viste lo que elegiste ignorar», dijo en voz baja, pero con la fuerza de una sentencia. «Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste». Los ojos de Ernesto ardieron, aunque no cayeron lágrimas. Sus manos se curvaron a sus costados, no por ira, sino por impotencia. Había enfrentado adquisiciones hostiles y enemigos despiadados. Sin embargo, nada lo había dejado sintiéndose tan derrotado como este momento. Abrió la boca, desesperado por decir algo, cualquier cosa, pero las únicas palabras que surgieron fueron rotas y débiles. «Me equivoqué». La mirada de Valeria no se suavizó. Ella sacudió la cabeza ligeramente, su voz firme e inflexible. «Equivocarse no deshace 5 años. Equivocarse no le devuelve el padre que nunca tuvo». Ella acercó a Mateo, y el niño se inclinó hacia ella, todavía mirando a Ernesto con ojos grandes y curiosos. Esa mirada lo persiguió mientras se quedaba allí, inmóvil, un hombre que lo tenía todo, y sin embargo, se dio cuenta en un instante de que no tenía nada. El yate a su alrededor brillaba con lujo. El mar se extendía sin fin más allá, pero Ernesto nunca se había sentido más atrapado, más vacío, más desesperado. Cuando Valeria finalmente se dio la vuelta, guiando a Mateo de regreso a la cocina, Ernesto permaneció de pie en la cubierta, mirándolos con el corazón palpitando. El sonido de la pequeña voz de su hijo resonó en su mente. Una voz llena de preguntas que él no tenía derecho a responder. Había construido su vida sobre el poder y la negación, pero de pie allí, viendo a la mujer que había roto alejarse con el niño que llevaba sus ojos, Ernesto Fuentes sintió la aplastante verdad. Él había sido el error todo el tiempo. Esa noche, Ernesto se sentó solo en su ático, la ciudad brillando debajo de él como un campo de estrellas. Pero la vista solo profundizó el vacío dentro de su pecho. Se sirvió un vaso de whisky, luego otro, pero ninguna cantidad de alcohol pudo ahogar el recuerdo de los ojos de Mateo mirándolo en la cubierta del yate. Esos ojos habían despojado cada escudo que había construido a lo largo de los años, cada ilusión de control e invencibilidad, dejándolo crudo y sacudido de una manera que no podía explicar. Pensó en la voz de Valeria, firme e inflexible, mientras lo nombraba el padre del niño que una vez había desestimado. La palabra circulaba sin cesar en su mente, un recordatorio implacable de la vida que había rechazado y los años que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida adulta, Ernesto se encontró cuestionando todo lo que había construido. El imperio que una vez lo había definido ahora se sentía sin sentido. Sus torres de vidrio y acero, nada comparado con el peso de sus propios fracasos. Intentó concentrarse en contratos, reuniones y tratos, pero cada página se desdibujaba hasta que todo lo que podía ver
era el cabello rubio de un niño pequeño y la curva de su curiosa sonrisa. Por la noche se revolvía en la cama, el eco de la amargura de Valeria persiguiéndolo en sueños inquietos, donde buscaba a Mateo, pero siempre se encontraba demasiado tarde. Cuando Julia, la mujer que había sido su compañera en los últimos meses, notó su distracción, exigió respuestas. Durante la cena ella lo presionó, sus dedos perfectamente arreglados tamborileando con impaciencia en la mesa, sus agudos ojos azules entrecerrados por la irritación. Por fin, Ernesto le dijo la verdad. Su voz áspera, mientras admitía que tenía un hijo, que lo había abandonado y que lo había visto por primera vez solo unos días atrás. La expresión de Julia se volvió fría. Ella retiró su mano. Sus labios se tensaron con desdén y dejó en claro que no tenía interés en estar atada a un hombre con un hijo oculto de su pasado. Esa noche, ella se fue de su apartamento sin mirar atrás, y Ernesto no intentó detenerla. Extrañamente, su partida no lo hirió como podría haberlo hecho antes. En cambio, lo dejó enfrentando el silencio de su hogar, con una claridad que había evitado durante mucho tiempo. Se dio cuenta entonces de que todas las mujeres, la riqueza y las distracciones no habían sido más que endebles máscaras para cubrir la verdad. Había estado huyendo durante años, fingiendo que podía vivir sin responsabilidad, sin amor, sin las consecuencias de sus elecciones. Pero el rostro de Mateo había destrozado esa ilusión para siempre. Los días siguientes se llenaron de una inquietud que Ernesto no podía quitarse de encima. Condujo por el vecindario de Valeria más de una vez, estacionándose a distancia, su pecho tensándose cuando la veía caminando con Mateo a la escuela. Miró desde lejos cómo el niño saltaba por la acera, su pequeña mochila rebotando, su risa llegando incluso al otro lado de la calle. La mano de Valeria nunca dejaba su hombro, guiándolo suavemente, su rostro cansado pero lleno de una fuerza tranquila. Ernesto se mantuvo escondido, con miedo de acercarse, con miedo de entrometerse, pero también incapaz de alejarse. Cada vislumbre lo desgarraba. Sin embargo, también fortalecía su resolución. Se había perdido 5 años, años que nunca podría devolver, pero tal vez podría dar algo ahora, si Valeria lo permitía. Finalmente, después de noches de tormento e indecisión, llamó a su puerta. Su corazón latía con fuerza mientras estaba de pie en el tenue pasillo de su edificio, un lugar muy alejado de los vestíbulos pulidos y los suelos de mármol a los que estaba acostumbrado. Cuando Valeria abrió la puerta, su rostro no mostró sorpresa, como si lo hubiera esperado tarde o temprano. Su expresión era cautelosa, con los brazos cruzados, sus ojos azules afilados y precavidos. Ernesto tragó saliva con dificultad, su garganta seca. «Necesito hablar», dijo, su voz despojada de su autoridad habitual. «Por favor». Mateo se asomó por detrás de sus piernas, su pequeña mano agarrando la tela de sus vaqueros. Sus ojos grandes se encontraron con los de Ernesto, llenos de curiosidad, pero también de incertidumbre, como si sintiera la tensión que aún no podía entender. Ernesto sintió que su pecho se tensaba dolorosamente. La culpa lo presionaba hasta que apenas podía respirar. Miró a Valeria, desesperado. «No puedo cambiar el pasado», dijo en voz baja, «pero quiero intentarlo ahora. Quiero conocerlo. Quiero ser su padre, si me dejas». La expresión de Valeria no vaciló. Su voz era tranquila pero firme, cada palabra pesada con la fuerza de una mujer que había cargado con todo sola. «Las palabras son fáciles, Ernesto. Las promesas son fáciles.
No estuviste allí en las noches sin dormir, en las visitas al médico, en los días en que pensé que no podría seguir. No estuviste allí cuando preguntó por su padre y no tuve nada que decirle. Nos dejaste a los dos antes de que él diera su primer aliento. Ella miró brevemente a Mateo, luego de nuevo a él. Si quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo. No a mí, sino a él. No puedes borrar el pasado con una sola disculpa. Ernesto asintió. El peso de sus palabras era pesado, pero merecido. Por una vez, no discutió. No intentó doblegarla a su voluntad. Entendió que ella tenía razón. La redención no vendría en una noche, ni en 1000 disculpas, sino solo en la tranquila persistencia de presentarse, de estar presente, de dar lo que una vez había negado. Cuando salió de su puerta esa noche, los ojos de Mateo lo siguieron, grandes y pensativos, y Ernesto supo que lo que sea que costara, el tiempo que fuera necesario, no se iría de nuevo. Por primera vez en años, llevaba consigo no el vacío de la riqueza, sino la frágil chispa de la esperanza de un futuro diferente. Las semanas que siguieron fueron un lento desarrollo de algo que Ernesto nunca había conocido antes, una vida construida no sobre el poder o la riqueza, sino sobre la paciencia, la humildad y los frágiles lazos de la familia. Al principio, su presencia fue incómoda. Mateo lo miraba con ojos grandes y cuestionadores, inseguro de si tratarlo como a un extraño o algo más, y Valeria observaba cada movimiento con la aguda atención de una guardiana que no estaba dispuesta a dejar que él causara otra herida. Ernesto no intentó forzar su entrada. Se presentaba en silencio, ofreciéndose a caminar con Mateo a la escuela, a ayudar con los recados, a sentarse en el suelo y construir torres de bloques que siempre se derrumbaban antes de que terminaran. La risa del niño cuando los bloques se estrellaban en un montón llenó el pequeño apartamento de una manera que Ernesto nunca había experimentado, más fuerte y más cálida que cualquier aplauso que hubiera recibido en sus salas de juntas. Valeria se mantuvo cautelosa. Se quedaba en el fondo durante esas primeras visitas, con los brazos cruzados, lista para intervenir si era necesario. Pero mientras veía a Ernesto tropezar con cuentos para dormir, pronunciando mal las palabras mientras Mateo se reía y lo corregía, comenzó a ver algo cambiar. Este no era el hombre que una vez les había dado la espalda con hielo en su voz. Este era un hombre que lo intentaba, a veces fallaba, pero regresaba una y otra vez con una persistencia que no podía ser fingida. Ella todavía llevaba su ira, los recuerdos de las noches pasadas sola, mientras Mateo lloraba, el interminable agotamiento de criar a un niño sin apoyo, pero no podía ignorar la evidencia de que Ernesto estaba cambiando lentamente. El propio mundo de Ernesto se transformó de maneras tranquilas pero profundas. Canceló las reuniones nocturnas, entregó responsabilidades a otros que una vez había acaparado por miedo a perder el control, y comenzó a salir de la oficina temprano para pasar las tardes en el pequeño apartamento de Valeria. El ático ya no se sentía como un hogar. Su silencio pulido era insoportable en comparación con el sonido de la voz de Mateo pidiéndole que jugara una ronda más de un juego o contara una historia más antes de dormir. Incluso aprendió a cocinar comidas sencillas, buscando a tientas recetas, hasta que Mateo declaró orgullosamente que los panqueques quemados eran perfectos, y Valeria, a pesar de sí misma, sonrió débilmente ante la vista. Para un hombre que una vez midió su valor por números y titulares, ahora comenzó a medirlo por los momentos en que Mateo le deslizaba su pequeña mano sin dudarlo. Una tarde,
Después de que Mateo finalmente se durmió, Ernesto se quedó en la mesa de la cocina mientras Valeria lavaba los platos. El zumbido del refrigerador y el suave sonido del agua llenaban el silencio entre ellos. Él se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, su voz baja cuando finalmente habló. Sé que nunca podré devolver los años que te robé. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que no me iré de nuevo. Lo que sea necesario, el tiempo que sea, lo demostraré a los dos. Sus palabras temblaron con una vulnerabilidad que Valeria nunca había escuchado en él. Ella dejó el paño de cocina y se giró para mirarlo de frente. Su expresión desgarrada entre la vieja amargura y algo más suave. Durante un largo momento no dijo nada, estudiando al hombre que una vez la había roto y ahora pedía reconstruir algo nuevo. Por fin exhaló, su voz tranquila pero firme. No sé si puedo olvidar lo que hiciste, Ernesto, pero tal vez pueda aprender a perdonar, por su bien, por el mío. La admisión le costó algo, y él lo vio en el destello de sus ojos, pero también abrió una puerta que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar antes. Ernesto se acercó a través de la mesa lentamente, casi con miedo de que ella se alejara, pero cuando su mano se encontró con la de ella, el calor de su toque se extendió a través de él como la luz del sol. No era el triunfo victorioso que una vez había buscado en sus conquistas de negocios. Era algo mucho más raro, el frágil comienzo de la confianza, de la esperanza, de una segunda oportunidad. Bajó la cabeza, abrumado por la inmensidad de ello, y por primera vez desde que era un hombre joven, las lágrimas se acumularon en sus ojos. Las semanas se convirtieron en meses, y el vínculo entre padre e hijo se profundizó. Ernesto llevó a Mateo al parque, lo empujó en los columpios, le enseñó a lanzar piedras sobre el agua. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, ayudando con las letras y los números, buscando a tientas en la tarea con la misma determinación que una vez puso en los informes financieros. Valeria, aunque todavía cautelosa, comenzó a mirar con menos sospecha y más aceptación tranquila. El peso de los años no desapareció de la noche a la mañana, pero las grietas en su armadura comenzaron a mostrarse, y detrás de ellas estaba la mujer que una vez había sido, la mujer que todavía quería creer en el amor. Una tarde, mientras los tres estaban en el balcón del yate, que una vez solo simbolizó la arrogancia de Ernesto, el sol poniente pintó el agua de oro. Mateo sostuvo las manos de ambos, su risa llevada por la brisa mientras señalaba formas en las nubes. Ernesto miró a Valeria, la luz suavizando sus rasgos, y dijo palabras que una vez pensó que nunca podría decir. Tenías razón al luchar por él. Me equivoqué en todo lo que importaba. Pero si me dejas, quiero luchar ahora, por los dos. Valeria se encontró con su mirada, sus ojos azules llenos de una mezcla de dolor, historia y algo nuevo. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco soltó su mano. En ese silencio, lleno del sonido de las olas y la risa de su hijo, algo frágil pero inquebrantable echó raíces. No era el amor ingenuo que una vez habían compartido, sino algo más fuerte, forjado en el sufrimiento, moldeado por la resiliencia y dado vida por el niño que sin saberlo los había unido de nuevo. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, Valeria supo que el camino por delante no sería simple. Pero de pie allí con Ernesto y Mateo a su lado, se permitió por primera vez en años creer en la posibilidad de la curación. Y Ernesto,
humilde y transformado, supo que este era el único futuro por el que valía la pena luchar. Esta es tu historia. Si la disfrutaste, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos. Y suscríbete para que podamos seguir creando más narraciones increíbles.